Abran sus Biblias en esta noche al capítulo 6, versículo 22 al versículo 27 del libro de Josué. Y el título de nuestra predicación en esta noche es Rahab la ramera. Josué capítulo 6, del versículo 22 al versículo número 27. Pero Josué dijo a los dos hombres que habían reconocido la tierra: entrad en la casa de la ramera, sacad de allí a la mujer y todo lo que posea, tal como se lo jurasteis. Entraron pues los jóvenes espías y sacaron a Rahab, a su padre, a su madre, a sus hermanos y a todo lo que poseía. También sacaron a todos sus parientes y los colocaron fuera del campamento de Israel. Prendieron fuego a la ciudad y a todo lo que en ella había. Solo pusieron en el tesoro de la casa del Señor la plata, el oro y los utensilios de bronce y de hierro. Pero Josué dejó vivir a Rahab la ramera, a la casa de su padre y todo lo que ella tenía. Y ella ha habitado en medio de Israel hasta hoy, porque escondió a los mensajeros a quienes Josué había enviado a reconocer a Jericó. Padre, en el nombre de Jesús, te alabo, te glorifico y te exalto, Señor. Y en el nombre de Jesús tomo autoridad en contra de todo espíritu que esté perturbando las mentes de mis hermanos y de mis amigos en esta iglesia en este momento. En el nombre de Jesús rompo toda cadena de esclavitud, rompo toda enfermedad y deshago toda maquinación y todo ataque en contra de esta iglesia en el nombre de Jesús de Nazaret. Y te pido, Señor, que tú hables a tu pueblo a través de tu siervo. Señor, yo reconozco mi ineficacia para hablar de tu palabra, pero te doy gracias porque tú, Señor, me has elegido para predicar tu palabra. No porque yo sea algo, sino, Señor, porque tú has tenido misericordia de mí. Y Padre, delante de mis hermanos, delante de ti y delante de todos los ángeles, yo reconozco que tú eres el que me ha dado esta vida. Y te doy gracias en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor y Dios. Amén y amén. Pueden sentarse. Como dije anteriormente, el título del mensaje que Dios me ha dado en esta noche es Rahab. Aquí noche hay muchas personas que se preguntan, la ramera. Y la razón es esta, porque antes que conociéramos a Cristo Jesús, espiritualmente nosotros éramos como Rahab. Éramos como Rahab en el sentido que éramos pecadores, en el sentido de que estábamos llenos de inmundicia, llenos de pecado, llenos de perdición, pero hasta que Cristo Jesús vino a nuestras vidas, Jesús nos libertó, Jesús nos limpió y Jesús nos salvó. No fue por lo que nosotros hayamos hecho, sino ha sido por lo que Cristo Jesús hizo en la cruz del Calvario 2000 años atrás. Y por esa razón el mensaje en esta hora se llama Rahab la ramera, porque todos nosotros éramos como Rahab la ramera. Estábamos perdidos,
sin esperanzas, hasta que escuchamos el mensaje de Cristo Jesús. Y en esta hora quisiera que por un momento nos trasladáramos en el pasado y llegáramos hasta la ciudad de Jericó. La ciudad de Jericó fue una de las primeras en ser conquistadas por Josué. También la ciudad de Jericó era una de las ciudades más protegidas de aquellos tiempos. Sus murallas eran inmensas. Sus murallas protegían toda la ciudad de los enemigos y de los ataques de sus enemigos. Y Jericó también era una ciudad progresista. En pocas palabras, que era una ciudad muy avanzada para su tiempo. Pero lo que podemos notar también es que aunque Jericó era una ciudad muy avanzada de aquellos tiempos, que aunque Jericó tenía la muralla más grande de aquellos tiempos, la muralla que la protegía de todos los ataques de sus enemigos, tenía algo que la estaba destruyendo. Y lo que la estaba destruyendo era lo que estaba dentro de esa ciudad y no lo que estaba afuera de esa ciudad. Y lo que estaba destruyendo a esa ciudad era el pecado, la inmundicia que había ahí, de tal manera que el pecado que había ahí y la corrupción que había en esa ciudad llegó hasta la presencia de Dios. Y Dios mandó a Josué a destruir totalmente esta ciudad por su pecado y por su desobediencia. Pero en medio de toda esta corrupción había una mujer que se llamaba Rahab. Su profesión era ramera. Todos saben lo que es una ramera. Una ramera es una persona que vende su cuerpo. Y hoy en día hay dos clases de ramera. Una es una mujer y otra es un hombre. Porque hasta los hombres ahora se están vendiendo como se venden esta clase de mujeres. Y ese es el tiempo en el cual estamos hoy. Pero continuando con el mensaje, Rahab la ramera, aunque tenía una profesión quizás para el pueblo judío despreciable, pero para Jericó no era despreciable. Jericó reconocía a Rahab la ramera, la tenía en gran estima y no la despreciaba. Y la razón por la cual no despreciaban a Rahab era que en aquellos tiempos las sacerdotisas del templo eran prostitutas públicas. O sea, las que estaban en el templo eran prostitutas. ¿Me están entendiendo? Eran rameras, para ponerlo más suave. Y esas mujeres eran respetadas por el pueblo. Y Rahab la ramera era una de esas mujeres. Una mujer que tenía la admiración y el respeto de la sociedad. Una mujer que tenía una gran posición dentro de la sociedad y no solo dentro de la sociedad, sino también dentro de la religión de Jericó. Pero aunque Rahab tenía una gran posición dentro de esa sociedad y dentro de su religión, había algo dentro de ella que no podía llenar su vida. Y ella buscaba por todos lados, adoraba a todos los baales y decía, yo no puedo encontrar lo que yo quiero buscar, lo que a mí me falta, ese vacío que hay en mi alma, ese vacío que hay en mi ser, yo no lo puedo hallar. Y Rahab, la ramera, estaba desesperada, no sabía lo que podía ella hacer. Y por mucho tiempo es posible que ella buscaba una respuesta a su vida. No la encontró en la sociedad, no la encontró en los hombres,
no le encontró en la religión de su tiempo, hasta que en un día escuchó que en Egipto, a 6 meses de distancia de su país, un Dios desconocido para ella había libertado a un pueblo esclavizado. Y ella empezó a buscar a ese Dios que había libertado a ese pueblo esclavizado. Y ella miraba hacia el horizonte y decía, algún día yo veré a ese Dios y me entregaré a él. Y al fin, por muchos años, ella buscó desesperadamente para llenar el vacío de su alma, hasta que en una ocasión llegaron 2 hombres de Israel a la ciudad de Jericó y entraron a su casa, y es posible que le hablaron de Jehová de los ejércitos. Y ella empezó a oír el mensaje de Jehová de los ejércitos, de cómo Jehová de los ejércitos había sacado al pueblo de Israel de Egipto, de cómo había roto las cadenas de Faraón. Y ella abrió su corazón, ella abrió su alma y se entregó a Jehová de los ejércitos. Y dijo, no más voy a servir a Baal y a sus dioses, no más voy a servir más de ramera en el templo, ni de sacerdotisa en mi religión, porque ahora he conocido al único y verdadero Dios que me puede libertar. Y ella puso su fe no en la gloria de Israel, no en los progresos de Israel, sino en el mensaje de que Jehová de los ejércitos era el Dios de Israel, y que el Dios de Israel había libertado a Israel de Egipto. Y fue por ese mensaje, hermano amado, que Rahab la ramera encontró lo que ella tanto tiempo había buscado. Encontró que Jehová de los ejércitos también la podía ayudar a ella. Encontró de que Jehová de los ejércitos también podía ayudarla a ella. Y su vida cambió. Cambió no por la gloria de Israel, cambió no por la riqueza de Israel, ni por lo que Israel había logrado en Egipto, sino cambió porque había confiado en un Dios vivo, en un Dios que podía cambiarla a ella y que podía cambiar a su familia. Y amado hermano, usted tal vez está preguntando en esta hora, pero hermano, yo no entiendo su mensaje. Yo no entiendo lo que usted trata de decirme a mí. ¿Qué es lo que me trata de decir a mí? Hermano amado, lo que yo no le estoy tratando de decir a usted, sino le estoy diciendo a usted, es que el mundo necesita hoy oír el mensaje de Cristo. Necesita oír que Cristo salva. Necesita oír que Cristo puede salvar las almas y que Él puede cambiar la vida más